Oligarcas rusos. Oligarcas rusos. Oligarcas rusos. La muerte de Boris Berezovsky. Fue uno de los hombres más ricos de Rusia que se convirtió en uno de los críticos más vocales del presidente Vladimir Putin. El FBI ha allanado 2 casas vinculadas a un oligarca ruso que fue una figura central en la investigación de Mueller. A principios de los años 2000, Vladimir Putin entró en el caos de Rusia y prometió orden. Mantuvo a raya a los multimillonarios del país, pero les permitió mantener sus fortunas siempre y cuando no se interpusieran en su camino. Estos eran los oligarcas, los magnates que hicieron miles de millones durante los salvajes años 90 al adquirir activos estatales por casi nada. Por un tiempo, lo respaldaron y a cambio él les brindó protección y poder, pero ese acuerdo ha terminado. Lentamente, Putin ha vuelto todo el sistema en su contra. Una asociación se ha tornado en una trampa, involucrando muertes misteriosas, castigos y riqueza robada. Y mientras las élites están perdiendo su control, los rusos comunes también están perdiendo, ya que Putin continúa robándoles a plena luz del día. Hoy, profundizaremos en este lento y deliberado drenaje de riqueza, poder y control que Putin está haciendo a todos los que no están en su círculo íntimo. Para comprender la situación actual, debemos remontarnos a sus orígenes. Cuando Putin asumió la presidencia en el 2000, Rusia estaba en ruinas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsó una década antes, y los 90 fueron caóticos. Los activos estatales, desde campos de petróleo hasta plantas de aluminio, se vendieron en privatizaciones turbias. Un grupo selecto de empresarios astutos y despiadados se enriqueció enormemente de forma repentina. Eran los oligarcas. Personas como Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky y Mikhail Khodorkovsky no solo poseían negocios, poseían industrias enteras. Poseían jets privados, mansiones en Londres y gran influencia política para hacer o deshacer gobiernos. A fines de los 90, casi dirigían el país, financiando políticos y moldeando leyes para proteger sus imperios. Pero cuando Putin apareció, los vio como un problema. No porque fueran ricos, sino porque su riqueza les daba el poder que él no tenía. Si aún estás viendo, esto no solo trata de corrupción, es un sistema basado en el miedo y el robo. Pero videos como este necesitan tu impulso para difundirse. Si crees que esta historia importa, dale me gusta y suscríbete. Agradecemos su ayuda para superar al algoritmo y resaltar más contenido similar. El método de Putin fue claro. No buscaba destruir a los oligarcas, sino tenerlos controlados. Les ofreció un trato. No se metan en política, guarden silencio y conserven sus miles de millones. Fue un trato directo. No me desafíes y no iré por ti. La mayoría vio la escritura en la pared y estuvo de acuerdo. Conservarían sus empresas, yates y vidas lujosas, siempre que permanecieran leales y no se involucraran en los asuntos del Kremlin. Durante un tiempo, funcionó. Los oligarcas vivieron como reyes y Putin consolidó su control sobre el país. El sistema era estable, o al menos parecía serlo. La economía rusa crecía, el petróleo tenía precios altos y la élite aceptaba las nuevas reglas. Pero había desacuerdos. Algunos oligarcas creyeron poder resistirse y Putin se encargó de que lo pagaran. Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico de Rusia a principios de los 2000, fue el primer ejemplo. Dirigía Yukos, una de las mayores compañías petroleras del país, valorada en decenas de miles de millones. El problema era que Khodorkovsky no solo era rico, sino también ambicioso. Comenzó a financiar partidos de oposición, hablando de reforma política e incluso insinuando su propia candidatura presidencial. Eso fue un desafío directo a Putin y no pasó desapercibido. En 2003, Khodorkovsky fue arrestado en una redada dramática, sacado de su jet privado por agentes armados. Los cargos de fraude y evasión de impuestos fueron una fachada. Su juicio fue una lección pública. Cruza al Kremlin y estás acabado. Yukos recibió enormes facturas de impuestos, se declaró en bancarrota y sus activos fueron repartidos. La mayoría acabaron con Rosneft, una petrolera estatal dirigida por Igor Sechin, un aliado cercano de Putin. Khodorkovsky pasó 10 años en una prisión siberiana antes de ser liberado y exiliado en 2013 en Borneo. Su fortuna e influencia se habían desvanecido. El mensaje para los otros oligarcas fue claro. Nadie es inmune a la caída, como le sucedió a Khodorkovsky y otros. Boris Berezovsky, otro magnate de los 90, aprendió la misma lección. Berezovsky, un hacedor de reyes, ayudó a Putin a llegar a la presidencia inicialmente. Controlaba medios de comunicación, aerolíneas y compañías petroleras, y no tenía reparos en hacer valer su poder. Pero cuando comenzó a criticar al gobierno de Putin, las cosas cambiaron rápidamente. Su red de televisión, Общественное Rossiyskoye Televidение, fue presionada para pasar a control estatal.
Sus otros negocios fueron auditados y demandados. Para 2001 había huido a Londres, dejando su imperio destruido. Rusia emitió órdenes de arresto contra él, pasando el resto de su vida exiliado en batallas legales y perdiendo influencia. En 2013 fue encontrado muerto en su baño y aparente suicidio, aunque aún quedan preguntas sin responder. Vladimir Gusinsky, dueño de NTV, un importante canal de televisión independiente, fue otro objetivo temprano. El delito de Gusinsky fue permitir que su red transmitiera historias críticas del Kremlin. Arrestado en 2000, forzado a vender NTTV a una compañía proestatal y posteriormente exiliado. Actualmente reside en Israel, alejado del poder que una vez poseyó. Es evidente que estas represiones y objetivos no fueron aleatorios. Fueron movimientos calculados para mostrar a la élite las consecuencias de salirse de la línea. A mediados de los 2000, la oligarquía había cambiado. Los magnates independientes y arrogantes de los 90 fueron reemplazados por una nueva generación de multimillonarios que comprendían las reglas. Estos eran hombres como Roman Abramovich, que permaneció leal y conservó su riqueza, o Alisher Usmanov, que construyó un imperio mientras se mantenía en buenos términos con el Kremlin. Eran ricos, seguro, pero no eran libres. Su riqueza era condicional, ligada a su lealtad. A Putin no le importaba que tuvieran dinero mientras supieran quién mandaba. Era como vivir en una jaula de terciopelo. Podías tener áticos, islas privadas y equipos de fútbol, pero nunca eras realmente tu propio jefe. Un movimiento en falso y el sistema vendría por ti. El sistema en sí se convirtió en la mayor arma de Putin. No necesitaba arrestar a cada oligarca o apoderarse de cada empresa. Bastaba con dejar claro que podía hacerlo. Las auditorías fiscales eran su herramienta predilecta. De repente, una empresa recibiría una enorme factura por impuestos no pagados de años atrás, completa con multas que podrían llevar a la bancarrota, incluso a las empresas más grandes. Los fiscales y servicios de seguridad siempre estaban listos para intervenir, iniciando largas investigaciones. También incautaban activos como táctica. Una fábrica, mina o campo de petróleo podría ser tomado repentinamente y entregado a una empresa estatal o a un aliado de Putin. Para los que se resistían en exceso, el exilio era lo mejor que podían esperar. La prisión siempre era una posibilidad y a veces peor. Los oligarcas dejaron de ser socios para convertirse en subordinados. Este acuerdo perduró estable por años. La economía prosperaba, los ingresos del petróleo y el gas abundaban, y los oligarcas vivían cómodamente. Pero todo cambió cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. La guerra cambió el juego, y no solo por los combates. Las sanciones occidentales golpearon fuerte, apuntando a la economía de Rusia y a sus élites. Los oligarcas, que habían amasado fortunas en el extranjero durante años, vieron sus activos congelados y sus yates confiscados en puertos de Italia y Francia. Las cuentas bancarias en Londres, Nueva York y Suiza fueron bloqueadas, y las propiedades en Mónaco y Miami quedaron fuera de límites. Putin aprovechó esta oportunidad para reforzar su control. Usó las sanciones como arma, diciendo a los oligarcas que el verdadero enemigo era Occidente. Si gobiernos extranjeros pueden tomar tu dinero, el Kremlin también podría, a menos que demuestres lealtad, argumentó. La guerra se volvió una prueba de lealtad. Se esperaba que los oligarcas contribuyeran, quisieran o no. A algunos se les presionó para donar enormes sumas al Estado o a proyectos respaldados por el Kremlin, como la reconstrucción de territorios ocupados en Ucrania. Otros presenciaron la nacionalización o entrega de sus empresas a los aliados de Putin, sin poder negarse. Una palabra incorrecta o un atisbo de disidencia podrían hacerte perderlo todo. Oleg Deripaska, magnate de los metales y exhombre más rico de Rusia, llegó a tener un valor de casi $30.000 millones en su apogeo. Su imperio del aluminio, Rusol, era una potencia, abasteciendo desde latas de refresco hasta aviones de combate. Pero cuando en 2022 calificó la guerra de sinsentido, Putin no dejó pasar eso. Las sanciones occidentales ya habían congelado sus activos en el extranjero, como una mansión de $250 millones en el Reino Unido, reduciendo su fortuna a menos de $2.000 millones para 2024. Y en casa, Putin apretó las tuercas. En 2023, el gobierno confiscó un hotel de Deripaska, afirmando que era necesario para propósitos del Estado. Desde el año pasado, Rusal ha estado bajo una fuerte presión para producir aluminio para equipo militar, desde tanques hasta misiles. Las autoridades rusas demandaron a Deripaska elevar la producción y tributar más, dirigiendo las ganancias de su compañía al esfuerzo bélico. No tenía elección. Negarse implicaba perder más que un hotel, tal vez todo. Putin no solo lo ha estado castigando por hablar, sino que ha estado robando su riqueza para mantener la máquina de guerra funcionando pieza por pieza. Roman Abramovich, ex dueño del Chelsea Football Club, enfrentó una presión similar.
Con un patrimonio neto de más de 12.000 millones de dólares antes de la guerra, intentó mantenerse neutral, incluso como negociador de paz en 2022. Pero eso no lo salvó. Las sanciones occidentales lo obligaron a vender el Chelsea por 3.2 mil millones de dólares, una pérdida enorme, y sus propiedades en el Reino Unido fueron embargadas. Con su riqueza atrapada en Rusia, Putin vio una oportunidad. Efras, la compañía de acero de Bromovich, se volvió un proveedor clave para el ejército, produciendo materiales para armamento y bases en zonas ocupadas. En 2024, el Kremlin presionó a Evras para que aumentara la producción destinada a la defensa. Los legisladores lo acusaron públicamente de no abastecer al ejército. Invirtió sus ganancias en proyectos bélicos para mantener su posición, consciente de que un error podría costarle sus inversiones en Rusia. Putin no tomó el dinero de Abramovich directamente, pero se aseguró de que su riqueza sirviera al Estado, agotando sus recursos para alimentar la lucha. Alisher Usmanov, un lealista valorado en casi 18.000 millones de dólares, también pensó que estaba seguro. Sus medallas y su imperio de telecomunicaciones, incluyendo Metalonovist y Megafon, lo hicieron un favorito del Kremlin. Pero ni siquiera él pudo evadir las exigencias de la guerra. Las sanciones congelaron sus 600 millones de dólares y su jet privado en 2022, dejándolo atrapado en el sistema de Rusia. Putin usó eso a su favor. Para 2024, Usmanov estaba presionado para financiar la guerra. Su planta de acero proveyó materias primas al ejército y su periódico, Kommersant, difundió propaganda respaldando la narrativa de Putin. El Kremlin no confiscó sus empresas, pero la amenaza de perderlo todo bastó para que Usmanov abriera su billetera. Sus negocios invirtieron en contratos de defensa, financiando parte de los 13 billones de rublos que Rusia gastó en el ejército en 2025. Putin había convertido la lealtad de Usmanov en una fuente de dinero para mantener fuerte al régimen. No solo Deripaska, Abramovich o Usmanov están sintiendo el calor. Otros grandes nombres también han sido golpeados duramente. Su riqueza arrebatada mientras Putin aprieta su agarre. Toma a Mikhail Friedman, un magnate de la banca y el comercio minorista que cofundó Alfa Group, uno de los conglomerados financieros más grandes de Rusia. Friedman tenía un patrimonio neto de más de 15.000 millones de dólares antes de la guerra, con inversiones en todo, desde supermercados hasta telecomunicaciones. Intentó mantenerse neutral al inicio de la invasión, pidiendo el fin del conflicto en 2022. Esto no agradó al Kremlin. En 2024, sus negocios rusos se enfrentaron a auditorías fiscales e investigaciones repentinas. Informes sugieren que se le presionó para vender acciones de Alfa Bank a compradores afines al Estado por debajo de su valor real. Friedman está atrapado, su fortuna se reduce mientras el Kremlin desvía su riqueza para apoyar la guerra. Obtuvo su mansión en Londres y su jet privado, pero son solo extras. Por suerte para él, muchos otros están igual, aunque eso no lo ayuda demasiado. Esto incluye a Gennady Timchenko, un viejo aliado de Putin desde sus días en el KGB. Timchenko construyó un imperio de 20.000 millones de dólares a través del comercio de petróleo y gas, principalmente a través de su empresa Gumbor. Era un leal, siempre dispuesto a apoyar los proyectos del Kremlin. Ni siquiera la lealtad garantiza la seguridad. Para 2024, sus negocios en Rusia estaban bajo fuego. El gobierno inició investigaciones sobre acuerdos energéticos por presuntas violaciones fiscales. Según informantes, era una excusa para forzarlo a donar cientos de millones al Estado, sobre todo para gastos militares. Timchenko sigue siendo rico, pero ha sido sangrado hasta la sequía. Su empresa ha sido exprimida para financiar la máquina de guerra de Putin. Es un recordatorio contundente: nadie es intocable cuando el Kremlin necesita dinero. Por intensa que haya sido esa última causa, el caso de Vadim Moshkovich es aún más dramático. Es el multimillonario detrás de Rusogro, una enorme empresa agrícola que produce azúcar, cerdo y granos. Moshkovich era un oligarca más discreto que se mantenía al margen de la política. Pero en marzo de 2025, la policía lo arrestó por cargos de fraude y malversación, sorprendiendo a la élite rusa. Los medios estatales informaron de su detención, pero los detalles eran vagos, con solo afirmaciones imprecisas sobre delitos a gran escala. Las oficinas de Rusogro fueron allanadas y sus activos congelados por el gobierno de Putin, que buscaba apoderarse de su riqueza. Las guerras agotaron el presupuesto de Rusia, y el rentable imperio de Moshkovich era un objetivo atractivo. Su arresto envió un mensaje: ni siquiera los magnates discretos están a salvo. Los negocios de Moshkovich están siendo divididos y probablemente entregados a los insiders del Kremlin, mientras él lucha por evitar la prisión. Aunque los ejemplos son incontables, no podemos ignorar uno de los casos más recientes: la caída de Konstantin Strukov. Era uno de los hombres más ricos de Rusia, un magnate de la minería de oro con una fortuna multimillonaria, dirigiendo Yudzhanetzelatso, un importante productor de oro. Strukov era un lealista que apoyaba al Kremlin. Pero en julio de este año, todo cambió.
Trató de escapar a Turquía en su jet privado de $50 millones, pero las autoridades retuvieron la aeronave. Después, un tribunal ordenó la nacionalización, es decir, el robo de su imperio. La razón oficial fueron violaciones vagas, pero la verdad era más clara. Putin necesitaba dinero para la guerra, y las minas de oro de Strukov eran un tesoro para el Estado. Sus activos fueron confiscados abruptamente y entregados a empresas estatales o aliados leales. Las publicaciones en X mostraron el pánico entre las élites de Moscú, con uno tildando a Strukov de lealista ayer y objetivo hoy. Su riqueza, construida durante décadas, se esfumó en días, canalizada directamente al cofre de guerra del Kremlin. Esto no se trata de eliminar la corrupción o derrocar a los malos. A Putin no le interesa la justicia, sino simplemente el poder. Los oligarcas eran una amenaza porque su riqueza les daba independencia. Putin no podía permitir eso, así que los quebró uno a uno, usando arrestos, incautaciones y sanciones para reforzar su control. La guerra le brindó la excusa ideal para ir más lejos. Ahora, para estos multimillonarios, sus aviones privados y chalets suizos son meros accesorios, ya no son jugadores relevantes. Son peones del sistema que ayudaron a crear. Putin ha recaudado más de $50.000 millones a través de estos métodos. El dominio de Putin no se limita a los multimillonarios y no muestra señales de detenerse pronto. La auténtica riqueza que se ha estado agotando proviene de un lugar mucho más común. Mientras los oligarcas perdieron su poder, los rusos comunes fueron afectados aún más severamente. No pierden yates o villas en el extranjero, sino algo mucho más valioso, su capacidad para forjar un futuro. Para los rusos comunes, el robo no implica redadas dramáticas ni juicios públicos. Está en la rutina diaria, la lenta erosión de lo que tienen. Es el banco que no te dará un préstamo sin importar tu buen crédito, es la factura de la tienda de comestibles que sube mientras tu sueldo se mantiene igual. Es el sueño de tener una casa o iniciar un negocio que se siente más lejano cada año. El sistema funciona, pero no para quienes viven en él. Ahondemos en este tema. Comenzaremos con los bancos, porque ahí es donde la presión es más obvia. El sistema bancario ruso está dominado por gigantes estatales como Sberbank y VTB, que no son tus típicos bancos amigables de barrio. Son extensiones del gobierno, y su trabajo es servir a las prioridades del Kremlin, no ayudar a los clientes. Si eres una persona común, obtener un préstamo será difícil. Las hipotecas, préstamos para autos y pequeñas empresas son imposibles de obtener o tienen tasas de interés que los hacen una trampa. La tasa de interés promedio de una hipoteca en Rusia es alrededor del 23%, y eso es si incluso calificas. Los bancos son exigentes y no prestan a cualquiera. El dinero que prestan va a empresas respaldadas por el Estado, industrias de guerra o personas con las conexiones adecuadas. Para un pequeño empresario que quiere abrir una cafetería o una pareja joven buscando comprar un apartamento, quedan atrapados en un laberinto de trámites, rechazos y condiciones que hacen de pedir un préstamo una causa perdida. Esto no es casualidad. Los bancos hacen precisamente para lo que fueron diseñados, desviar dinero hacia los más ricos. A pesar del desorden económico, Sberbank, que controla casi la mitad del mercado bancario de Rusia, reportó ganancias récord en 2024 de 1.5 billones de rublos o alrededor de $15.000 millones. BTB también obtuvo ganancias de 423.000 millones de rublos. Sin embargo, estas no provienen de ayudar a la gente común. Provienen de altas tarifas, contratos estatales e inversiones en prioridades del gobierno, como fabricación de armas y proyectos energéticos. Mientras tanto, los rusos comunes tienen cuentas con bajos intereses y ahorros que se devalúan diariamente. Los bancos son un conducto, moviendo la riqueza del público al régimen, y el público no tiene voz en ello. Además, la inflación impacta más fuerte que cualquier impuesto oficial. La guerra ha agotado el presupuesto de Rusia, y el Banco Central ha estado aumentando las tasas de interés para evitar que la economía se deslice aún más. Para mediados de 2025, la tasa clave alcanza el 20%, tras rondar el 19% a finales de 2024. Se esperaba que esto controlara la inflación, pero también ha dificultado los préstamos e impulsado aún más los precios. El gobierno afirma que la inflación estaba en el 8.5% a finales de 2024, pero la mayoría sabe que es peor. Los precios de los alimentos han subido. El kilo de pollo que hace un par de años costaba 200 rublos, ahora cuesta cerca de 300. Los precios de productos básicos como pan, leche y verduras han aumentado. En 2024, las facturas de servicios públicos subieron de 10 a 15% en varias regiones. Mientras tanto, el ruso promedio gana cerca de 73.000 rublos mensuales, equivalentes a unos $700 estadounidenses, según el tipo de cambio de inicios de 2025. Los alquileres en Moscú y San Petersburgo pueden consumir la mitad del ingreso, dejando apenas para cubrir comida y ropa.
no es solo mala suerte o mala planificación, es el resultado de un sistema que agota primero a la gente común. Mientras el Estado financia sus guerras y proyectos, el público paga el precio. No con más impuestos, sino con todo más difícil, caro e inalcanzable. El costo de vida aumenta, pero los salarios no lo hacen al mismo ritmo. El salario promedio puede sonar bien en papel, pero no ha crecido en términos reales. Ajustado por inflación, la mayoría de los rusos gana menos que hace 5 años, y las pensiones son aún peores. El pensionista promedio recibe alrededor de 15.000 rublos al mes o $140. Eso apenas alcanza para comida y medicinas, y no para el alquiler o servicios. El gobierno prometió aumentos de pensiones de alrededor del 4 o 5% en 2024, pero la inflación eliminó cualquier ganancia. Para los trabajadores jóvenes, los bonos y aumentos son raros. Muchas industrias, especialmente en tecnología y manufactura, están recortando empleos en lugar de crearlos. Las sanciones han bloqueado el acceso a mercados y piezas occidentales, forzando a las fábricas a reducir su ritmo o cerrar. El resultado es una fuerza laboral que está estancada, incapaz de ganar más o de ascender. Como si todo esto no bastara, el colapso del rublo ha empeorado la situación. A principios de 2022 se necesitaban alrededor de 60 rublos para comprar $1. Para febrero de 2025 subió a 105. Eso es una caída del 75% en valor. Para la gente común, esto significa que cualquier cosa importada se ha vuelto dolorosamente cara. Los productos importados como medicamentos, electrónicos, autopartes y alimentos básicos ahora son mucho más costosos que antes. El gobierno ha intentado desviar el comercio hacia China e India, pero no ha resuelto el problema. Muchos de los productos que llegan son de menor calidad, y los precios siguen altos por los costos de envío y las sanciones. El teléfono que antes costaba 20.000 rublos, ahora podría valer 35.000 incluso siendo de marca genérica. La verdadera crisis está con la medicina. Muchos medicamentos, especialmente para condiciones crónicas, son importados o dependen de ingredientes del extranjero. Desde el inicio de la guerra, los precios de muchos productos se han duplicado y algunos estantes están vacíos. Para las familias que apenas sobreviven, a menudo deben elegir entre comprar medicina o comida. Esto va más allá de la presión económica. Es lo que sucede cuando un gobierno se protege mientras transfiere la carga a su gente pieza por pieza. Sin aumentar los impuestos, el sistema aún toma más de todos y les deja menos. Entonces, ¿dónde deja todo esto a la gente? Puede que no se le llame impuesto, pero funciona como tal. El dinero desaparece sin una factura del Kremlin. En cada visita a la tienda o revisión de ahorros, la gente paga más y obtiene menos. Es un drenaje lento, que impacta más a aquellos con menos margen para perder. La clase media de Rusia, la que había comenzado a crecer a principios de los años 2000, está siendo vaciada silenciosamente. En ese tiempo, profesionales como ingenieros, maestros y trabajadores de tecnologías de la información podían comprar autos, tomar vacaciones y quizás ahorrar para un departamento. Ahora esa estabilidad se está desvaneciendo. Muchas de esas mismas personas se están yendo. Desde el inicio de la guerra, más de 1 millón de rusos, en su mayoría jóvenes y educados, han dejado el país. No solo buscan mejores empleos, sino que intentan huir de un sistema que ya no les sirve. Uno que sigue bebiendo mientras no ofrece una solución. Los que se quedan están atrapados en una economía que se desmorona a su alrededor. Conseguir empleo es más difícil, sobre todo en sectores muy afectados por las sanciones. El sector tecnológico, que una vez destacó, perdió el 10% de su fuerza laboral entre 2022 y 2023 y continúa la tendencia. La manufactura sigue afectada. La producción automotriz bajó un 60% en 2022 y los principales fabricantes extranjeros se han retirado completamente. Muchas pequeñas empresas están cerrando. Sin acceso a crédito o cadenas de suministro estables, administrar incluso un café o un taller se ha vuelto una lucha. Según la Cámara de Comercio de Rusia, más de 200.000 pequeñas empresas cerraron en 2024. No son solo fracasos empresariales. Son hogares perdiendo ingresos, trabajadores perdiendo empleos y comunidades siendo despojadas lentamente de lo poco que tenían. Aunque no parezca robo en papel, el resultado es el mismo. La riqueza se está extrayendo de la parte inferior y del medio, silenciosa y constantemente, mientras las personas en la cima permanecen intactas. Probablemente te preguntes, ¿a dónde va este dinero robado? El gasto en guerra está en la raíz de todo. Rusia está invirtiendo en su ejército como nunca antes. En 2024, el presupuesto de defensa fue de 10.8 billones de rublos, aproximadamente 100.000 millones de dólares, casi un tercio del presupuesto nacional total. Se prevé que para 2025 suba a 13 billones, es decir, alrededor de 140 a 145 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 36% del presupuesto total.
Eso es más de lo que se gasta en salud, educación e infraestructura combinadas. Cada rublo que se destina a tanques, misiles o salarios de soldados es un rublo que no va a hospitales, escuelas o carreteras. Y mientras el Estado multa billones por tanques, los servicios públicos se están desmoronando como resultado. En las zonas rurales, las clínicas cierran y las escuelas se deterioran. Incluso en las ciudades, la situación es mala. Moscú y San Petersburgo pueden parecer bien en la superficie, pero si profundizas encontrarás hospitales con falta de personal y equipo, autobuses que se averían y carreteras que no se han pavimentado en años. En el invierno de 2024, los cortes de energía y las fallas en la calefacción dejaron a miles de personas congelándose en sus hogares desde Siberia hasta la región del Volga. El gobierno culpó a los funcionarios locales, pero el verdadero problema son las prioridades. Siempre hay dinero para la guerra, pero no para la gente. Al mismo tiempo, el colchón de dinero de Rusia, el Fondo Nacional de Riqueza, también se está reduciendo rápidamente. Fue creado para amortiguar el golpe cuando los precios del petróleo caen. Pero ahora se está agotando para tapar los agujeros del presupuesto. Los precios del petróleo ruso ya son limitados, pero analistas afirman que si caen a $50 por barril y se mantienen, el fondo podría agotarse en poco más de 2 años. Esto es peligroso porque el petróleo aún representa una gran parte de los ingresos de Rusia. Cuando los precios caen, queda poco para llenar el vacío. La presión no solo es por el petróleo, sino también porque el gobierno está tomando cada vez más negocios privados. Las empresas antes dirigidas por propietarios experimentados, tanto extranjeros como rusos, ahora son entregadas a allegados del Kremlin. Podría ayudar al Estado a recaudar dinero a corto plazo, pero le perjudica a largo plazo. Los nuevos gerentes a menudo carecen de habilidades o motivación para liderar efectivamente, lo que resulta en menos competencia e innovación. Eventualmente, el sistema se debilita, los inversores se retiran, los trabajos desaparecen y el crecimiento se estanca. La economía se vuelve más centralizada, frágil y dependiente de lo que el Kremlin puede controlar. No es una estrategia para generar riqueza. Es una táctica para ganar tiempo, mientras los cimientos se desmoronan en silencio. Aparte de la guerra, otras prioridades del Kremlin también reciben fondos. La propaganda es una de las grandes. Medios estatales como Russia Today y Canal 1 queman miles de millones para mantener al público en línea, presentando la guerra como una noble lucha contra Occidente. La vigilancia es otro problema grave. El Servicio Federal de Seguridad, el Servicio de Seguridad de Rusia, ha expandido su alcance, monitoreando desde redes sociales hasta llamadas telefónicas privadas. Eso no es barato. En 2024, el gasto en seguridad nacional y aplicación de la ley fue de 5.5 billones de rublos, casi igual al de atención médica. El gasto en vigilancia ha explotado con la expansión del Servicio Federal de Seguridad en sistemas de reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y vigilancia telefónica en las principales ciudades. Ahora la gente piensa 2 veces antes de publicar en línea o incluso hablar de política en público. La disidencia no solo es castigada, sino que se silencia de manera preventiva. El Estado está construyendo un ambiente de miedo y autocensura que garantiza que la guerra y el sistema detrás de ella continúen sin desafíos. A los rusos comunes se les pide hacer sacrificios. Las familias jóvenes no pueden costear el cuidado infantil y menos un segundo hijo. La tasa de natalidad está en su mínimo en décadas, con solo 1.2 millones de bebés nacidos en 2024, bajando de 1.8 millones hace 10 años. La gente no está teniendo hijos porque no puede costearlo. Los programas gubernamentales de apoyo familiar, como los pagos por maternidad, son insuficientes. Al final, en ciertos aspectos, los oligarcas y los rusos comunes se parecen. Ambos están atrapados en el mismo sistema, perdiendo lo que creían tener. Para los multimillonarios, es su poder y libertad de actuar independientemente. Para el público, es una oportunidad para una vida mejor y planificar el futuro. Putin ha vuelto todo el país hacia adentro, construyendo una máquina que sirve a un solo hombre y su círculo, mientras todos los demás pagan el precio. Putin no solo traicionó a los oligarcas, sino que también manipuló los bancos. Está drenando una nación pieza por pieza, mientras señala a todos los demás. El oeste, las élites, los enemigos que él ha creado, los oligarcas perdieron su poder, la gente perdió su futuro. Y los sistemas siguen girando, tomando de todos los que están fuera de las murallas del Kremlin. Devora la ambición, silencia la disidencia y reemplaza la oportunidad con la obediencia. Lo que una vez fue un país lleno de potencial, se ha convertido en una máquina de poder, una que intercambia vidas por lealtad y quema su propio futuro para alimentar el presente. La tragedia no es solo lo que Rusia ha perdido, es lo que podría haber sido.